y el equipo se queda como vosotros. Este equipo es una mierda, este equipo no se implica, este equipo es que vaya gente con la que estoy trabajando. Claro, tú no te das cuenta porque estás viéndolo desde donde lo estás viendo, que es que el que está sentado lo está viendo desde otro sitio. Ni se le ha iluminado la mente por la noche, ni ha estado 7 semanas pensando en eso. Entonces necesita digerirlo. Pero claro, tú ya sacas tus conclusiones. Y desde donde tú sacas las conclusiones, te comportas. Según de dónde ves el mundo, te comportas. Y según te comportas, obtienes los resultados. Y dense cuenta también una cosa interesante. La valoración de si es bueno o malo, si es mejorable o no, también la pongo yo, como observador que soy. A veces suelo contarla, no es una anécdota verídica como comprenderán rápidamente, ¿no?, de este que iba por la calle con una soga al cuello, que le apretaba el cuello, iba con la soga, ahogado. Y se encuentra con un amigo y le dice: hombre, Enrique, ¿qué tal? Es que voy asfixiado. Y oye, ¿ya has probado a bajar la mano? Uy, qué respiro, ¿verdad? Que llevaba la cuerda la llevaba tirando de la soga, ¿no? Y claro, muchas veces lo que nosotros consideramos lo bueno, el éxito, lo que quiero conseguir, son estándares que tienen que ver con el lugar desde el que yo estoy viendo el mundo. Cuando digo, mira, es que la gente en mi organización, es que la verdad, no es ninguno, hay un nivel de implicación bajísimo. ¿Por qué? Mira, es que se van todos a las 3. ¿Y cuál es el horario? Pues hasta las 3. Pero, joder, pero con la gente implicada se quedaría hasta las 5:30 o 6 por lo menos. Bueno, esto es como tú valoras, ese es tu mundo, tu forma de ver el mundo. Pero es que la forma de ver el mundo nos parece que es la forma de ver el mundo, no puede haber otra, ¿eh? No puede haber otra. Y eso es un elemento que se trabaja desde el coaching. Y luego hay otro aspecto que lógicamente encuadra la situación de cualquier persona, que es el sistema, o diría, los múltiples sistemas en los que estamos enmarcados. No vivimos en un lugar sin límites. La organización es un sistema, nuestra familia, la sociedad en la que estamos, son sistemas que se retroalimentan de lo que nosotros hacemos y a la vez nos limitan. Entonces, el ámbito del coaching se sitúa en ayudar a la persona, cuando los resultados que obtiene no son los que desea, a reflexionar no solo, que a veces también, si la manera en que hace las cosas es la adecuada, sino si lo que ocurre es que su abanico de acciones no es suficientemente amplio por el lugar en que mira el mundo. Piensen, por ejemplo, cada uno de ustedes, si les cuesta más decir que no o que sí. A algunos les cuesta más decir no, a otros les cuesta más decir sí. Si hay alguno aquí, que alguno habrá, no mucho, supongo, que les cuesta decir no, piensen probablemente eso cómo afecta a su sensación de que todo me toca a mí no hace más que cargarme de cosas y al final yo soy el que se lleva la mochila cargada. Igual tiene algo que ver con la capacidad de decir no. ¿Y por qué tengo esa dificultad? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa? Bueno, un momento de reflexión. Muy brevemente, el coaching trabaja con una serie de principios que yo voy aquí a enumerar de una manera bastante sucinta. Primero es el respeto, pero el respeto desde una posición muy concreta. El respeto es aceptar que la otra persona es un ser legítimo para opinar lo que opina, aunque sea lo contrario de lo que yo piense. Ese es el respeto. Respetar al otro. Respetar al otro. Se trabaja siempre pensando en dotar de autonomía al otro. Lo que se trata es que la persona con la que tú estás trabajando adquiera la capacidad de verse de otra manera y adquiera la capacidad de enfrentarse a los problemas con más autonomía y con más poder desde su propia posición, ¿vale? Y está centrado al desarrollo, no está centrado a la revisión de lo que ocurrió, al pasado, está centrado al desarrollo de la persona, hacia dónde quiere ir, ¿vale? El coaching está orientado a la acción. Es decir, una conversación de coaching no es solamente charlamos, hablamos, como lo ves, no. Tiene que buscar, no siempre en todas las sesiones se consigue, pero tiene que buscar concretar acciones concretas que la persona que está haciendo ese proceso de coaching asume como una acción que necesita hacer. Muchas veces, y no me voy a extender porque esto es una simple introducción, generalmente cuando hay algún problema, y de manera muy genérica, lo que suele faltar es una conversación.
Generalmente, cuando hay algún problema, lo que falta es una conversación efectiva. Lo que ocurre es que es otra de las cosas que no nos han enseñado en la escuela, el otro día hablábamos, ¿no? A conversar, ¿no? A hablar hemos aprendido de pequeñitos, ¿no? Pero el conversar es bastante más que eso, bastante más que eso. Otro elemento importante en el trabajo en el coaching es que los seres humanos, también se anticipaba ayer, tenemos muchas esferas, pero podemos ver tres de ellas, ¿no? Una, el lenguaje, entendiendo el lenguaje como lo que decimos, lo que pensamos, vamos a decir, el aspecto más racional. Otra parte que tiene que ver con nuestro cuerpo, que como decía aquel, siento defraudaros, pero el cuerpo no es eso que sirve para llevar la cabeza, tiene otras funcionalidades, aparte de esa, de llevar la cabeza. Y el tema de las emociones. Y los tres generan coherencia. Es decir, cuando yo estoy así, ¿no? Es el día más feliz de mi vida. Algunos dirán, ¿no? Aquí no, no puede ser. ¿Cómo puede ser? El día más feliz de mi vida, no puede ser, ¿no? Pero claro, cuando yo siento que es el día más infeliz de mi vida, y eso lo habrán probado, igual incluso ayer a la noche lo probó alguno, y me gusta bailar, y voy a bailar, y no ha pasado nada, pero cuando salgo de bailar mi estado de ánimo es distinto. A través del cuerpo cambio mi emocionalidad. Y según la emocionalidad en que yo estoy, yo pienso unas cosas u otras. El día que me levanto torcido es que no veo más que torcidos. Y el día que me levanto animado, pues bueno, veo perspectiva. Esto es importante porque hace que el proceso de coaching también no se centre solo en el hablar, en lo que la gente dice, en la racionalidad, sino que también tenga muy en cuenta la emocionalidad y el cuerpo de la persona, como manera de estar, como manera de darte mensajes, ¿no? Como manera de que los demás también nos entendamos unos a otros en cuanto a ese lenguaje no verbal, ¿no? En el que, como saben, es un porcentaje muy importante del proceso de comunicación, ¿no? Más allá del que se habla. Un elemento clave en los procesos de coaching es la idea del sentido, del para qué. Del para qué, ¿no? Cuando dicen, es que estoy muy enfadado, pues ¿para qué? ¿Para qué? Es la pregunta esa del para qué, si uno se la hace a veces cuando está en determinadas situaciones. Y además os sugiero que no os paréis en el primer para qué, sino que lleguéis hasta 5, 5 para qué, y para qué, y para qué. Normalmente nos abre mucha idea sobre el sentido de lo que hacemos, el sentido de las cosas para nosotros, el sentido de la vida, ¿no? Hay un libro que desde luego si no lo han leído les recomiendo, que es el hombre. En aquella época todavía lo del lenguaje no sexista no se llevaba mucho, ahora diríamos la persona en busca de sentido, pero si buscan eso no encontrarán el libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, en el que lo que plantea es cómo, a partir de la experiencia que él vivió en los campos de concentración nazis, él se dio cuenta que lo que hacía que hubiera presos de esos campos que sobrevivían eran presos que conseguían encontrar un sentido a su existencia. Él mismo, su sentido es que él se planteó dos cosas muy vinculadas, una, escribir un libro, y otra, tomar esa experiencia como una experiencia para su proceso de formación psicológico. Y escribía su libro en papel higiénico, allí él lo iba escribiendo allí, ¿no? Pero había otros que su sentido era que una florecita que habían plantado en un lugar pues siguiera viva, y ese era el sentido. Y cada uno tenía su sentido. Entonces, él construyó luego todo un enfoque psicológico en el que subraya la importancia del sentido, de que lo que hacemos tiene sentido. Y se acuerdan de las catedrales de ayer, ¿verdad? La importancia del sentido. Entonces, en el proceso de coaching es un tema que tiene siempre mucho papel, mucho lugar, ¿no? El sentido, ¿dónde está el sentido de lo que haces para ti? Y en eso se concreta mucho en esa pregunta del para qué, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y por último, es muy importante, lógicamente, para hacer un proceso de coaching, el que haya un deseo real de cambio de la persona, ¿no? Un deseo real de cambio, de que realmente quiere moverse de donde uno está, ¿no? Son elementos importantes en un proceso de coaching. Si pusiéramos una webcam, que decíamos antes, en una sesión de coaching, pues lo que veríamos es una conversación. Un proceso de coaching es una conversación. Dos personas que hablan en una relación muy igualitaria, muy igualitaria. No hay una relación terapeuta-paciente, es una relación muy igualitaria, es una conversación en la que el coach fundamentalmente trabaja en dos ámbitos que no voy a desgranar, pero que uno es el ámbito de la escucha, no en el sentido de oírle al otro, sino de entenderle, ¿no? De entender a la otra persona, de entender a la otra persona.
Y el ámbito de la escucha es algo que se utiliza como instrumento en el proceso de coaching y es también un elemento muy importante para trabajar con la persona, de cómo escuchas tú.